Los días de Elías. Y esto está muy difícil, muy impresionante. Pero ¿qué te parece si oramos y oras por mí? Porque yo también necesito tu oración. ¿Alguien ama a su pastor? Póngase en pie y vamos a orar juntos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy me abandono en tus manos y te pido que tu gracia sea sobre mí, para poder impartir tu mensaje, Señor, sobre mis hermanos. Padre, dales a cada uno de mis hermanos gracia para recibir el mensaje. Instrúyenos, exhórtanos, transfórmanos, libéranos, Señor. Desde ya, Padre, en el nombre de Jesucristo, es atada Jezabel. En el nombre de Jesús es atada. En el nombre de Jesucristo es atada, amordazada, la reina de los cielos. Todo hechizo, toda contienda, toda destrucción es desautorizada en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Padre bueno, venimos haciendo guerra en contra de Satanás, en contra de la muerte, en contra de todo espíritu destructivo, de todo espíritu sexual. Atados son. En el nombre de Jesús, sueltas esta iglesia, sueltas a mis hermanos. Y hoy, Padre, eres tú en medio de nosotros trayendo el orden. Hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz de Jesucristo. Resplandezca tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, eres tú en medio nuestro y te rogamos, manifiéstate, Rey del cielo. En el nombre de Jesucristo, Señor. El pueblo del Señor dice: amén. Dale palmas al Señor, por favor. Toma tu asiento. Si traes en qué tomar notas, por favor, toma notas. Te conviene tomar notas. Quizás es un poco largo el mensaje, así que mentalízate a que va a ser largo, pero sé que va a ser muy edificante. ¿Alguien dice amén? Amén. Diga conmigo: los días de Elías. No te escuché. Los días de Elías. Muy bien. Como hemos aprendido en momentos anteriores, me sentí como programa de televisión, ¿verdad? Pero como hemos aprendido en reuniones pasadas, Elías fue uno de los arrebatados, ¿te acuerdas? Uno en el cual se manifiesta un rapto. Y nuestra tarea como siervos de Dios es conocer el contexto, reconocer vívidamente qué fue lo que sucedió en los días de Elías para que él fuera raptado. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar luz para saber cómo nosotros, cuál es el tiempo al cual nos vamos a enfrentar, o al cual estamos enfrentándonos, para también estar preparados y ser raptados. ¿Alguien está esperando a Jesús aquí? Ahora levánteme su mano si usted espera a Jesús. Muy bien, los que no levantaron la mano, ahí me saludan al anticristo. ¿Alguien conmigo? No se crea. ¿Cuántos nos vamos a ir con el Señor? Dale, le da palmas a Jesucristo. De acuerdo a la Escritura, Elías, diga conmigo Elías, era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. ¿Cuántos son medio cabeza dura aquí? Vamos de acuerdo. También Elías era bien cabeza dura. También, no es de que yo lo critique, es que lo dice la Biblia. Bueno, en mi versión dice Elías era cabeza dura. No, estamos de acuerdo, pero quiero que observemos algo. La gran diferencia entre Elías y nosotros es que Elías conocía a Dios. El Señor nos ha hecho un llamado muy fuerte y es: conóceme. Diga conmigo: conoceremos al Señor. ¿Estamos juntos? Imagínate cuál era el testimonio de Elías, que él públicamente decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Imagínate cuál era el impacto que recibía la gente cuando este hombre se paraba
y la gente le temía. No por su estado físico, no porque él estuviera armado, sino porque él declaraba: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y la Escritura me habla que en una ocasión llegan 50 hombres y lo van a arrestar, y él hace una oración muy sencilla y ¡fum! Son destruidos los hombres. 3 veces ocurre eso. Así como, al igual, es necesario que tú sepas. Bueno, ese fue Elías, Eliseo, el discípulo de Elías. Pero así como ellos tenían ese respaldo del Señor, la gente se impactaba tanto al verlo, porque sabían que él, Elías, escuchaba la voz de Dios, porque conocía a su Señor. Y la Escritura me dice: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, aún en medio de todas las voces que escuchamos, aún en medio de todas las distracciones, de los tropiezos en los que estamos envueltos. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando había una mujer hace muchos años que estaban entrenándola para que fuera a unas olimpiadas, su entrenador le decía: tienes prohibido escuchar otra voz que no sea la mía. Y se quedó muy sacada de onda esta joven, que era una atleta de alto rendimiento. Le decía: ¿por qué? Tú solamente hazme caso. Cuando estemos en la competencia, cuando hayas llegado a las olimpiadas, cuando pases por cualquier prueba, solo vas a escuchar la voz de tu entrenador. Y le costó mucho trabajo a esta mujer aprender esa lección, pero por fin le entendió. Y cuando estaban en las olimpiadas, ella estaba corriendo y su familia le gritaba: ve más rápido, ve más rápido, ve más rápido, te están alcanzando. Y el entrenador le gritaba: guarda el paso, guarda el paso, no te adelantes, no aceleres, guarda el paso. Y esta mujer, gracias a que fue obediente, fue medallista de oro olímpico, porque aprendió a escuchar la voz de su entrenador, mientras que las voces de sus familiares eran: corre más fuerte, ve más rápido, llega a la meta. El entrenador solo le decía: guarda el paso. Yo tengo una pregunta: ¿te gustaría llegar a la meta o te gustaría tropezarte por ahí? Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Señor aún en medio de la distracción. Amén. Elías era un frenético, llamémosle así, buscador de la presencia de Dios. Y él en su corazón evitaba ser corrompido. De hecho, la Escritura, cuando aparece Elías, me llama la atención algo. Podemos ver en muchos: en Noé vemos su genealogía, en Jesús vemos su genealogía, en Abraham vemos su genealogía, pero Elías aparece de repente. A lo que a mí me llama la atención, que me muestra un hombre sin genealogía, sin preparación, a lo que a mí me refleja una persona con un pasado borrado. Ahí está aquí. ¿Qué es esto? Una persona de la cual Dios no está haciendo memoria de lo que hizo antes, sino que está colocando una semilla de bendición hoy. Es lo mismo que el Señor te mira a ti, porque en ti no está observando lo que tú hiciste antes, sino que está viendo una nueva criatura. Tú eres un Elías. Tú eres esa generación a la cual el Señor ha venido a depositar una semilla profética, una semilla de gracia, porque de repente el Señor te sacó de la destrucción. De repente el Señor te sacó de la enfermedad, te sacó de algún caos, para colocarte como una nueva criatura y manifestar en ti su gloria. ¿Alguien dice amén? El hecho de que yo observo que Elías aparece de repente, me hace observar 2 cosas. La primera: el hombre natural se había olvidado de Dios. Pero también encuentro otra cosa muy impresionante.
que Dios no se había olvidado de la humanidad. Lo mismo que pasó en los días de Elías, pasó en los días de Moisés. Dice la Escritura que el Señor oyó a su pueblo esclavizado, los miró, los reconoció y envió a un libertador. Lo mismo que sucedió con Moisés, sucedió con Noé. Sucede con Josué, sucede con Elías, y este es el tiempo en el que debe suceder contigo. Diga conmigo, eso va a suceder conmigo. En los días de Elías, el Señor, yo observo que Dios estaba harto del gran desorden que existía, porque en medio de un gran pueblo solamente había un buscador. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Elías era un hombre lleno del Espíritu del Señor, que buscaba hacer manifestación de gloria, pero la gente era indiferente. Y a lo que me lleva hoy a explicarte y a colocarte en contexto de lo que está sucediendo en la iglesia contemporánea. En los días de Elías, la gente buscaba imitar a Elías. Imagínate, un hombre que resucita a un niño, un hombre que abre el mar, un hombre que hace caer fuego del cielo. ¿No te darían ganas como de conocerlo? Dirías, wow, qué impacto. Y había 850 profetas de Baal que buscaban imitar a Elías. Es decir, buscaban imitar el poder de Elías y no conocer al Dios de Elías. Y lo que podemos ver es lo mismo que sucede hoy. Muchas iglesias no buscan a Dios, pero buscan los beneficios de Dios. Muchas personas no buscan el rostro de Dios, sino que están buscando un respaldo de Dios para hacerse su propio nombre. En la palabra nos muestra algo muy feo. Acompáñenme al libro del profeta Isaías, capítulo 4, verso 1. Y dice la Escritura: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, di conmigo, nosotras comeremos de nuestro pan. Vamos, dígalo fuerte, nosotras comeremos de nuestro pan. Y luego continúa, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Aquí yo observo algo. Estas 7 iglesias, las cuales habla el libro de Isaías, son también habladas en el libro de Apocalipsis. Son las diferentes etapas de la iglesia, donde la iglesia ha buscado independizarse de su Dios y solamente mostrar, yo estoy con Él, pero yo hago lo que quiero. Y a mí lo que me habla la Escritura cuando dice, nosotras comeremos nuestro pan, me muestra, nosotras haremos nuestra propia doctrina. Nosotras haremos nuestros propios métodos. Solo dame tu nombre. Y cuando dice la Escritura, nos vestiremos de nuestras ropas. Hoy en día, eso me suena a cobertura. Diga conmigo cobertura. Lo que está diciendo estas mujeres es, nosotras nos cubriremos a nosotras mismas, reflejando nuestro poder y sabiduría. Esto es el gran negocio de una cobertura espiritual puesta en la tierra. Nosotros haremos nuestra doctrina, nosotros nos cubriremos a nosotros mismos. Y cuando el Señor vio eso en los tiempos de Elías, al momento de ver la gran indiferencia, la gran frialdad, pero aún el gran olvido del hombre para con Dios, en los días de Elías envió 3 años y medio de sequía, porque el hombre se había olvidado de Dios. Sin embargo, quiero poner el primer eslabón en esta gran cadena de enseñanza. Elías
es tipo de la iglesia. Digan conmigo, Elías es tipo de la iglesia. Y en el momento de mayor crisis, en los tiempos de Elías, es decir, si lo traemos a hoy, una crisis de gobierno, una crisis económica, una crisis en seguridad, se manifestó Elías. Es decir, que la iglesia de Jesucristo tiene que manifestarse en el tiempo de mayor debilidad. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuántos aquí tienen un Dios vivo? Amén. Si usted no confía en el Dios vivo, en Jehová de los ejércitos, difícilmente se va a manifestar usted delante de una gran corriente de destrucción. No sé si te haya pasado en algún momento que te sientes como salmón, no porque huelas a pescado, sino porque tal parece que vas en contra de la corriente. Como que todo el mundo va para abajo y tú eres el único que va para arriba. Esa es la iglesia de Jesucristo. No tenemos que ser influenciados por el mundo, pero hasta que un salmón tiene la necesidad de ir a desovar a la parte más alta de las montañas, es cuando se empeña a subir. Hasta que la iglesia de Jesucristo tenga el gran deseo de exaltar, de alabar, de declarar la gloria de su Dios, hasta ese momento se va a manifestar. ¿Alguien quiere manifestarse? Tampoco me venga aquí, yo protesto. No, así no se va a manifestar usted. Quiero que observes algo. Los días de Elías, dentro de la casa del Señor, se han manifestado sequía en las finanzas, sequía en las relaciones familiares, sequía entre hermanos. Y esto se debe a algo muy tremendo, a que muchos le hemos dado la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque en vez de tener un genuino arrepentimiento, tenemos un gran remordimiento. Vuelvo a repetir, porque en vez de tener un genuino arrepentimiento, tenemos un gran remordimiento. Y el remordimiento no va a hacer cambiar tu vida, sino que te va a hacer un gran hipócrita. El remordimiento no es otra cosa más que, ay, me duele haber ofendido, pero no pasa nada, después lo vuelvo a ofender. El arrepentimiento es, ofendí a alguien y cambio mi vida y no vuelvo a ofender. Amén. Está aquí. En esos tiempos de gran sequía, el Señor llamó a Elías y lo saca de su comodidad y le dice, ve al arroyo de Querit. Y comenzamos con un recorrido extraordinario del profeta Elías, en el cual el arroyo de Querit representa el abrigo del Altísimo. El Salmo 91 es el arroyo de Querit perfectamente identificado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde una persona está tan escondida en el interior del Padre que nadie puede venir a atacarlo. ¿Alguien conmigo? Lo podemos ver en la Escritura. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ese es otro Querit. Pero hay algo interesante que yo quiero descubrir hoy. El arroyo de Querit, diga conmigo, el arroyo de Querit es el lugar de la preparación de los siervos. En el caso de Elías, era el lugar de la preparación para ser un profeta. En tu caso puede ser el lugar de la preparación para ser un pastor, para ser un maestro, para hacer algo en el Señor. ¿Alguien conmigo? Pero si te estoy diciendo que Elías es un tipo de la iglesia, es porque Dios vino a zarandear a Elías para que sobrenaturalmente él recibiera provisión. Porque en Querit no había nada más que un río. ¿Estás conmigo? ¿Amén o no? Amén. Es decir, si tú quieres comprobar cuán grande es tu Dios, deja que Él te saque de tu comodidad y te lleve al arroyo de Querit. Porque el Señor lo que quiere hacer es programar en tu corazón una madurez para que tú puedas alcanzar el propósito eterno que tiene para ti. ¿Amén? Pero también hay otro lugar en el cual Elías pasó un tiempo muy largo y fue Sarepta. Pero quiero que observes el orden,
primero estuvo en Kerit y luego se fue a Sarepta. Digan conmigo Sarepta. Cuando estaba estudiando esto me encantó el significado de Sarepta. Y significa el taller del joyero. ¡Wow! Yo tengo una pregunta. Si tú tienes una joya que está medio fea, se la llevas al orfebre, ¿y qué le hace el orfebre o el joyero? La comienza a refinar, la pule. Es decir que Sarepta es el lugar donde somos refinados. Diga conmigo, es el lugar donde soy refinado. Había algo que el Señor me enseñaba, y es que en ese lugar llamado Sarepta es donde Dios rompe tu entendimiento acerca de quién es Él. Es decir, pongo un ejemplo. Tú estás acostumbrado a que venga el pastor, te unge con aceite, te ponga la mano hasta que casi te quedes pelón y ore y ¡zas! Eres sano. Bueno, la persona es sana. Y te toca a ti, vas a hacer lo mismo. Vas a ir, te vas a poner aceite, vas a ponerle la mano hasta que se quede pelón para que sea sano. Eso es algo que hemos ido aprendiendo y no está bien. ¿Por qué? Porque una persona que está en Kerit vive de la unción de otro. Una persona que va a Sarepta es refinado en sí mismo. ¿Está aquí? Una persona que está en Sarepta es aquella que rompe el molde de cómo va a actuar Dios y le da lugar al Espíritu de Dios para que ciertamente Él invada la tierra y Él sea manifestado y Él sea reconocido y tú mengúes. ¿Alguien conmigo? Pero esto genera un gran conflicto porque todos pensamos que conocemos a Dios cuando ciertamente no lo hemos conocido. Por eso tenemos que dejar que Él nos lleve a Sarepta para que Él refine nuestra fe. Y ahorita vamos a hablar de eso. Mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 8, verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Diga conmigo, necesito ir a Sarepta. Bueno, claro, si usted lo desea, ¿verdad? Porque solamente van aquellos que quieren ser refinados. ¿Alguien quiere ser refinado? Diga conmigo, Señor, refina mi vida. En el nombre de Jesús. Yo entré en un conflicto. ¿Cuántos se han peleado con Dios? ¿O soy el único medio terco? Muy bien, varios son de mi equipo. Los demás o no oran o nunca se han agarrado un trompo con Dios. Claro, nunca le vas a ganar a Dios, ¿verdad? Eso es desde ya. Pero yo le preguntaba al Señor y me hizo entender algo. En este tiempo, muchas iglesias, muchos ministros piensan tener el monopolio del Espíritu Santo cuando realmente no lo han conocido. Y ese grupo de personas que piensan tener toda la revelación, todo el entendimiento, necesitan entrar en Kerit y luego ser refinados en Sarepta. Porque si no, cuando venga la tempestad a la vida de ellos, van a perecer. Por eso en los tiempos de Elías, tanto en Kerit como en Sarepta, se manifestó una gran abundancia de bendición para él y para la gente que lo rodeaba. ¿Por qué? Porque Elías representa la iglesia. Y la iglesia necesita tener el testimonio de poder declarar públicamente que estamos bajo la presencia, bajo la gloria del omnipotente Dios del cielo. Nosotros, mis amados, necesitamos comprender que en todo tiempo de crisis, el único que nos va a sostener es el Señor, pero hay una condición. Tú y yo tenemos que buscarlo con un corazón contrito y humillado, y no depender de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, porque es Dios más grande que tu destreza. La Escritura me dice que lo más necio de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre.
¿Alguien conmigo? Es decir, mis amados, quiero mostrarte una realidad que se vivió en Sarepta y que se vivió en Querit. La Escritura me muestra que el profeta Elías no le faltaron ninguna de las siguientes tres cosas. No le faltó agua, no le faltó pan y no le faltó carne. Lo que me revela tres cosas muy exclusivas del poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra, que es el pan. El agua, que representa el poder de la resurrección a una vida nueva, donde tú eres transformado, donde tú eres libertado, pero también la carne, el sustento necesario para que tú puedas no sobrevivir, porque hay algo muy terrible. Le he preguntado a gente, ¿cómo estás, hermano? Sobreviviendo. No, usted y yo tenemos que aprender a vivir en el Señor. Y Él no te va a dar solamente una pizca, Él te va a dar para que sobre y abunde. Ahora quiero que observes algo interesante. Hay una clave que yo encontré en Elías. Cuando el Señor lo lleva de Querit a Sarepta, era porque el Señor lo estaba promoviendo. Y cuando el Señor busca promover a una persona en el ministerio o en su trabajo o en alguna área, siempre el Señor necesita refinar tu fe. No solamente ir de la fe de, bueno, para que seas sano de gripa, ¿no? En cada escalón de tu vida espiritual, el Señor siempre va a buscar refinar tu fe. Pero al momento de que el Señor mete a Elías en Sarepta, ¿para qué? Refinar su fe. Se encuentra él con una viuda. Y ahora empezamos con un gran conflicto. La vida de la viuda también fue tratada. ¿En qué? La Escritura me muestra que eran días de gran escasez, de gran crisis. Y la viuda solamente le quedaba un puñado de harina y un puñado de aceite, ¿te acuerdas? Pero la viuda tuvo que ser tratada en sí misma para renunciar a su último bocado. ¿Por qué digo? El profeta le dijo, dame de comer. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido y no has renunciado? Porque si tú no renuncias a aquello que Dios un día te pidió, jamás podrás ser promovido a bendición. En el caso de algunos puede ser, no batalles con tus hijos, yo los tengo en mis manos. En el caso de otros, no batalles con tu salud, tú estás esculpida en mi mano derecha. En el caso de otros puede ser, no batalles con las finanzas, yo soy el dueño del oro y de la plata. Pero hay un conflicto. Muchas veces pensamos que tenemos el control y nos soltamos en las manos lo que Dios nos está pidiendo. Y lo peor de todo es que nuestra mente es tan pequeña, tan limitada, que pensamos que tenemos el control cuando ni siquiera estamos seguros de lo que vamos a pasar en media hora. ¿Alguien está aquí? Pero vamos a ponerle más crema a los tacos. La viuda de Sarepta recibió en su casa a Elías. Y aquí me enseñaba algo el Señor. Cuando tú recibes a una autoridad en tu casa, sea un pastor en tu casa, o sea un nuevo jefe, o sea un familiar, y esa persona viene de parte de Dios a ti, Dios va a tratar contigo. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué lo sé? Porque si Dios busca consolidar la relación que le está colocando, Él tiene que tratar con tu carácter y también con ese Elías, o esa autoridad, o ese familiar. Porque tiene que llegar a cierta sincronía, que no se rompa el lazo perfecto de Cristo. Amén. Por eso, siempre que conocemos a alguien, somos tratados de manera directa o de manera indirecta. Pero ahora vamos a verlo desde otro ángulo. Imagina que tú eres esa viuda y recibes al profeta. Esa viuda ciertamente
estaba siendo tratada, pero no solo ella, también su hijo, también su entorno. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando personas de manera aislada. Él está buscando familias para que todos seamos tratados y lleguemos a un nivel de fe para poder declarar que somos uno en el Señor. Porque la misma Escritura me muestra que lo único que vence al mundo es nuestra fe. Y la fe es la única que construye el reino de los cielos. Si nos volvemos a enfocar en el arroyo de Querit, podemos encontrar algo. El arroyo de Querit, familia, dice la palabra que geográficamente estaba enfrente del Jordán. Y en ese lugar, Elías tuvo un encuentro personal, no con Dios, con su debilidad. ¿No será que el Señor nos está haciendo un llamado una vez más a soltar nuestras debilidades y nos hacemos bravos? Porque hay que determinar soltar la debilidad de nuestro carácter, la debilidad como un mal padre o una mala madre, nuestra debilidad en nuestra sexualidad, nuestra debilidad de ser pésimos administradores, nuestra debilidad, y le puedes poner el recorrido y apellido que tú quieras. Yo encuentro que Elías tuvo que dejar sus debilidades, no sus fortalezas, sus debilidades colocadas delante del Señor, para que entonces Dios viniera y genuinamente lo gobernara. Y una vez que hizo eso, soltando en las manos del Señor, él fue promovido para ir a Sarepta. Porque parte de las debilidades que nosotros tenemos que dejar en el Señor es nuestro yo, nuestros deseos, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque todas ellas te estorban para que tu fe crezca. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero hay una que me ha gobernado, y es: a más sea obediente, mejor me va a ir. Se acabaron los amenes. Cuando tú no entiendas, solo sé obediente. No hubo amenes. Cuando tengo otro conflicto con Dios. Hace algunos años yo le preguntaba a Dios: Dios, ¿por qué los cultos dominicales siempre tienen que ser iguales? ¿Por qué tiene que haber uno que se para aquí adelante, da la bienvenida, tiempo de alabanza, tiempo de arrepentimiento, otro que vuelve a saludar, levantamos las ofrendas, viene el pastor o el hermano, predica, se termina y ya todos se van a su casa? ¿Por qué siempre tiene que ser igual? Y el Señor me confronta y me dice: porque es una costumbre religiosa. Si nosotros queremos ser promovidos y llegar a un nivel diferente en nuestra fe e ir hacia Sarepta, tenemos que dejar lo cuadrado de nuestro pensamiento. No encerremos a Jesús en una cajita. Te voy a platicar algunas cosas que he vivido. Ciertamente el Señor me ha permitido ver sanidades impresionantes, pero tengo grabada una muy fuerte en mi corazón. Y es: hace algunos años llegó un hermano a la casa, un hombre de años, en ese tiempo él tendría como unos 65 años, y él no veía con un ojo, pero fue de un de repente dejó de ver, así. Y él me dijo muy frustrado: por favor ayúdame, ora por mí, por favor ora por mí, hermano. Y yo en ese tiempo no era pastor. Y bueno, imagínate que llegue una persona ciega y te diga: ayúdame a orar. Entonces te ponen entre la espada y la pared, ¿no? O sea, si no se sana, ahí me apalea. Y lo único que dice: hermano, vamos a adorar. Yo así de: hermano, vamos a adorar. Y lo único que empezó fue una gloria tan impresionante, algo tan asombroso, algo tan real,
Así como tú puedes saber que tienes vestido puesto, así en ese momento una gloria, y el hermano de 60 y tantos años empezó llore y llore y llore como un niño, diciendo: puedo ver, puedo ver, puedo ver. No encierres a Dios en una caja. No permitas que la costumbre o que tu entendimiento, lo aprendido en tu iglesia, te cuadre a que Dios siempre se mueve así. Tienes que aprender a conocer al Señor, salir de tu comodidad para alcanzar la estatura a la cual Dios te mandó a llamar. Si no lo haces, no podrás ser refinado. Hay muchos que el Señor llama y dice: bueno, Señor, vamos a madurar en la fe. Me voy a esforzar, voy a crecer, te voy a creer. Y les pasa lo que le pasó a Elías también. Ya salen de Querit y van corriendo a Sarepta, pero se topan con una Jezabel y se meten a la cueva. Y la cueva puede representar intimidad con Dios, pero en el caso de Elías era ese profundo temor, ese hecho de: ¿y si no? ¿Y si Dios no me llamó? ¿Y si me estoy equivocando? Es decir, mis amados, muchos no alcanzan la estatura a la cual el Señor les llamó por temor, y estando en la cueva, están esperando que un cuervo venga y les dé de comer. Un cuervo llamado pastor, un cuervo llamado hermano, un cuervo llamado prédica, y que te dé una palmadita en la espalda y te diga: échale ganas, hermano, sal de la depresión. Échale ganas, hermano, es tiempo de que te sacudas las vestiduras. No, familia. Es necesario que salgamos de la comodidad, aprendamos a confiar en el Señor y permitamos que Él nos refine. Van días, muchos días, que el Señor trae a mi mente un refrán mexicano, y más o menos dice así: que la ropa sucia, otra vez, como que me sentí solo. La ropa sucia, vamos a ver si eso es real. Pregunta para los hermanos: el traje que tienes guardado ahí, bonito, con el cual fuiste a la graduación de alguna de las personas que amas, o con el cual asististe a una boda, o con el cual viniste aquí a la iglesia, ¿ese traje se lava en casa? Ese vestido, amada hermana, con el cual te ves espectacular, así que dices chiquitibum bombitas, ¿también se lava en casa? O esas ropas de seda bonita, así como que dices: vamos a dominguear, vamos a la plaza, y te la pones, ¿también se lava en casa? Entonces, ¿por qué decimos que la ropa sucia se lava en casa? Necesitamos salir de esa comodidad y comprender que todos necesitamos de todos. Esos trapitos sucios, ese traje sucio, ese vestido sucio, esa blusa sucia, también representan tus conflictos más profundos. Si no lo puedes lavar en casa, necesitas que alguien te ayude. Nadie dijo nada. Bueno, pues, mis amados, nosotros tenemos que salir de la comodidad. Obviamente no te estoy diciendo con esto: ve y platícale a todo mundo tu conflicto o tu debilidad. No, el Señor te guía para que la ropa sucia la lave el Señor y no tú. Amén. Yo no veo en la Escritura: y traerás el traje al pastor y el pastor. No, es el Señor el que te liberta. Él está conmigo. Cuando Elías llegó a Sarepta, dice la Escritura que se encuentra con una viuda. ¿Estamos juntos hasta aquí? Y a mí me llama la atención esto. Esta viuda no era del pueblo judío. Es decir, que esta viuda te representa a ti y me representa a mí, porque ninguno de nosotros somos judíos, ¿verdad? Digo, a menos de que tengas un apellido así medio raro. Sí, pastor, mi apellido Pérez, ¿no?
No te preocupes. Es necesario que veas. El Señor, cuando vea a esta viuda, el Señor nos compara a ti y a mí con esa viuda. Y yo, cuando veo una viuda, por lo menos yo, no sé tú, yo veo fragilidad, debilidad, necesidad, una persona limitada. Y el Señor nos está comparando con una viuda, pero no cualquier viuda. Porque dice la Escritura, en Sarepta había muchas viudas, pero Elías solamente fue enviado a una. Hay muchas viudas, pero el Señor lo que está buscando es una viuda que sabe que no tiene esperanza en sí misma. ¿Alguien aquí? Amén. Durante la semana aprendíamos que no tenemos que tener esperanza en nosotros mismos. ¿Alguien se acuerda? Amén. O sea que esto también es para ti. Una viuda sin esperanza. Pero muchos de los que nos congregamos no tenemos esa característica. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos rezagos de autosuficiencia, de pretender tener toda la razón o buscar la mejor opinión o buscar mostrar la mayor capacidad. Y el Señor me decía, por eso, aun cuando yo me ponga delante de muchas viudas, no me reconocen, porque sus ojos están velados. Y en el libro de Apocalipsis declara que coloquemos colirio en nuestros ojos para que podamos ver. Necesitamos ser esa viuda dependiente de su Señor. ¿Alguien conmigo? Una viuda. Diga conmigo, una viuda. Si lo vemos ahora espiritualmente, es algo muy interesante. No solamente representa a una mujer sin marido, sino una mujer sin protección, sin cobertura. Dice la Escritura, la mujer, sujétese. Nadie dijo nada. Sujétese a su marido, ¿verdad? Las mujeres se tienen que sujetar a... Hasta uno se cayó así, ¿sí? Pastor, yo no digo eso. Pero aquí, si lo vemos espiritualmente, nos habla de una mujer que no tiene cabeza, una mujer sin autoridad, una mujer que necesita guía, pero no la toma porque se quedó en un pasado. Y la respuesta a esa viuda es que haga su cabeza a Cristo. Solo una mente. Esta viuda representa a cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque tú y yo somos totalmente frágiles. Y si no hacemos a Cristo nuestra cabeza, vamos a perdernos. También observo algo. Cuando el profeta Elías se acerca a esta viuda, el profeta Elías en una versión dice que él le pidió un pastel. En otra versión dice que le pidió un bocado. En otra aparece que le pidió pan. Pero la viuda no tenía el producto terminado. Diga conmigo, producto terminado. Es decir, que esta viuda solamente tenía los elementos para hacer el producto terminado. Aquí hay algo muy hermoso. Quiero que observen, los elementos que tenía la viuda eran dos: la harina y el aceite. La harina representa cuando el sacerdote tomaba la ofrenda y le echaba al altar y purificaba al pueblo. La harina representaba colocar a toda la familia delante del Señor. Pero también el aceite representaba el Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu Santo como manifestación, sino el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. Es decir, que la viuda había comprendido que era el Señor quien la iba a llevar a un producto terminado si ella presentaba los elementos para su milagro. ¿Alguien aquí?
Es decir, mis amados, la viuda solo tenía los elementos para el milagro. El profeta pedía un producto terminado, pero la viuda solo tenía lo que Dios le había dado. Yo tengo una pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? Porque esos elementos que Dios ya te dio, no te está diciendo ven y constrúyeme un gran lugar, no te está diciendo ven y alábame con tu dulce voz, te está diciendo cuál es tu actitud para traerme lo que tienes. Ahí está aquí. ¿Por qué? Porque lo que tienes en tu mano es el elemento que va a provocar el milagro. Te lo digo desde otra manera: Dios no está esperando tu capacidad o tu gran talento. Dios está esperando tu sencillez, tu disposición y tu entrega para hacer Dios de ti un milagro. Ven aquí. Es decir, mis amados, nosotros como iglesia debemos entregarle a Dios de manera íntegra todo lo que somos, tenemos, deseamos y poseemos. ¿Para qué? Para que entonces Dios haga con lo que tú tienes y haga de ti un milagro. ¿Alguien aquí? Quizás me dirás: la verdad, pastor, es muy poco lo que tengo, ni siquiera identifico lo que hay en mi mano. Pero el Señor me traía algo a la mente. Está Jesús delante de sus discípulos y un montón de gente escuchándolo predicar. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿traen algo? Y los discípulos dijeron: no. Por ahí andaba un Juditas con la bolsa de la lana. Y Judas no dijo: aquí traemos tanto. Se lo guardó. Pero había un niño que dijo: yo traigo 5 panes y 2 peces. 5 peces y 2 panes. La disposición del niño a entregarle todo al Señor provocó un milagro de abundar en más de 30,000 personas, alimentarlos, y sobraron 12 cestas. Dios no está esperando lo grande que le puedes dar, está esperando tu actitud y tu disposición para poder entregarte al Señor. Cuando el Señor lo hizo con la viuda va y entrega al profeta, es decir, se lo está entregando al Señor. Y la viuda durante más de 3 años y medio no vio escasez y pudo sustentarse con más abundancia de lo que ella tenía y pensaba. Quiero que veas desde otro ángulo esto. En los días de Elías hubo tal escasez que muchas personas morían, pero entre esas muchas personas había muchas viudas. ¿Estás conmigo? ¿Estás? Pregunta: ¿por qué las otras viudas no fueron prosperadas y la viuda de Sarepta sí? Bien sencillo. Porque esas viudas buscaban saciarse con su propia fuerza, mientras que la viuda de Sarepta reposaba en una promesa. Solo 2 aménes. Vuelvo a repetir. Todas esas viudas se saciaban con lo que podían hacer, con lo que podían obtener, mientras que la viuda de Sarepta reposaba en una promesa. No sé si tú tengas una promesa de Dios, pero la clave en esta viuda es creer. Diga conmigo: creer. Vivimos en un tiempo muy similar a los días de Elías, en los cuales hay una crisis. Y yo, en mi persona, he pasado por crisis económicas feas que han impactado mi corazón. Y en esa última crisis que yo pasé, donde abrí mi refrigerador y no había ni hielos, solamente gastaba luz el mendigo como cuando hay. Esa crisis que yo pasé provocó en mí una confianza tal que fue como un ancla que se aferró a creer que mi Señor es mi proveedor. Porque cuando yo no tenía absolutamente nada, el Señor usaba a alguien para alimentarme. Y ese alguien no precisamente dirás: bueno, era la mamá del pastor. No precisamente era ella.
Quiero que tú observes, porque si tú no has confiado en Dios en tiempo de crisis y le dices, Señor, te quiero conocer, prepárate para conocerlo en tiempo de crisis. ¿Alguien está hasta aquí? Tengo un anuncio que darte. Los tiempos de crisis siempre se terminan. Si tú estás pasando hoy por una crisis, se va a terminar. Es el mismo patrón que yo veo en el pueblo de Moisés. Moisés los saca del desierto, los saca de Egipto, entran al desierto, empiezan a comer maná, luego codornices, se acaba el desierto, se acaba la crisis y empieza la tierra prometida. Pero para que ellos hubieran entrado a eso, tuvieron que aprender a confiar. Pero hubo una generación que no confió, que murieron en el desierto. ¿Cuál vas a ser tú? ¿El que llegue a Canaán o el que se quede en el desierto? Nada más 3. Aquí hay algo interesante. El Señor está esperando de las viudas, y cuando digo viuda no me refiero a una persona sin marido. La viuda te representa a ti. Diga conmigo, la viuda es la iglesia. El Señor está esperando que la viuda, en el momento de mayor escasez, con lo poquito que tiene, sea tan agradecida como cuando tiene abundancia. Porque ese agradecimiento y esa dependencia provoca que Dios no cierre los cielos. Provoca que Dios siempre traiga bendición de cualquier lugar. Pero la clave es agradecimiento y dependencia. Otra característica de los tiempos de Elías es que nadie respetaba autoridades. ¿Qué es esto? Yo encuentro a Elías que fue un profeta perseguido, de lo cual me lleva a entender algo. El ataque siempre viene contra la cabeza. ¿Alguien aquí? Vamos a desmenuzarlo. No solamente no reconocían la autoridad de Elías, sino que no reconocían ningún tipo de autoridad. El espíritu que provoca eso se llama Jezabel. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Cada uno de nosotros sabemos que hay autoridades delegadas en el cuerpo de Cristo. Busquemos siempre en el Señor estar tan unidos, brazo con brazo, oración con oración, bendición con bendición, a manera de que cuando quiera venir el enemigo a destronar la autoridad, a generar conflicto, se tope con un cuerpo de Cristo unido. ¿Por qué? Porque el ataque no solamente viene contra tu esposo, contra la autoridad en el trabajo, sino que muchas veces Satanás busca agarrar al pastor como trapo viejo. Todos tenemos que estar unidos en oración y clamor los unos por los otros. No porque, ay, es que el hermano me cae mal. No, ora por él. Si hay alguno entre nosotros que te caiga mal o que digas, ay, como que ya no lo soporto, ay, es que la hermana Rosario me cae, ora por ella. A más tú ores por esa persona, más la vas a amar. O más lo vas a amar. ¿Por qué cree que a sus hijos le caen gordo? Ore por ellos. ¿Le cae gordo su pastor? Ore por mí. Amén, pastor, me cae re gordo. Estamos juntos hasta aquí, familia. Y quiero comenzar a enseñarte acerca del espíritu jezabélico, porque fue lo que se manifestaba en los días de Elías y es lo que en muchos momentos se está manifestando. ¿Estamos juntos? ¿Alguien está aprendiendo algo? El espíritu de Jezabel produce en aquellos que están siendo atacados de manera directa por Jezabel que se sientan aislados. Nadie me toma en cuenta, pastor. Es que todos se van, siento que les caigo mal.
pero también se sienten como en un continuo desierto. Salen de una, entran a otra, y salen de esa otra, y ahora les llueve, y luego les llueve sobre mojado. Pero también aquellas personas que están siendo atacadas por Jezabel se sienten exhibidos. Qué horrible es cuando te sientes exhibido. Mira, a mí me ha llegado a pasar de que está alguien predicando y digo, ¿quién le dijo eso al predicador? Alguien le fue con el chisme. Es más, hasta me está viendo a mí. Porque te sientes. Y eso con el predicador. Ahora imagínate en la relación. Ay, es que el hermano dijo, la hermana hizo, puso, quitó, guau, ya me exhibió. Aguas, no es el hermano, estás en ataque. Ahí está aquí. Pastor, no me ataque. Estamos juntos. Vamos a ver desde otro ángulo. Jezabel, diga conmigo Jezabel. Vamos, dígalo sin miedo, Jezabel. Produce divisiones. Te va a dividir entre tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tu pastor. Pero ¿cómo? Jezabel usa palabras y actitudes para que generen choques. Jezabel es prostituta. Y obviamente lo que hace una prostituta es sacar siempre beneficio a cualquier costa. Si tiene que quitar la cabeza, la va a quitar. Si quiere destruir un matrimonio, va a quitar a la cabeza. Si quiere destruir una iglesia, va a buscar quitar al pastor. Por eso hoy más que antes tenemos que estar tan unidos en el Señor, orando los unos por los otros, porque el ataque es inminente. Tenemos que comprender que los días de Elías están hoy. No van a llegar, están hoy. Y mientras que continúe compartiendo la palabra, te vas a ir dando cuenta. Quiero que observes, Jezabel se autodenomina autoridad. Y aquí hay un punto que el Señor ponía en mi corazón, y hay muchos que se dicen pastores cuando no lo son. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿O a qué se dedica tu papá o tu mamá? Es que es un pastor. ¿Quién te dijo que eres un pastor? Dice, ¿quieres ser pastor? Pásale. Es necesario que comprendamos, todos somos siervos de Dios. El Señor unge, el Señor levanta, pero no te autodenomines, porque eso es lo que hace Jezabel. Jezabel siempre busca usurpar la autoridad. Jezabel busca quitar la cabeza. ¿Cómo? Quitando a Jesús. Y yo quiero que te imagines una iglesia sin cabeza. Uy, qué cosa tan horrible. Sería una iglesia sin autoridad, una iglesia totalmente muerta espiritualmente. Pero también el ataque viene contra la cabeza del hogar. Y el Señor ponía en mi corazón algo, y es que Jezabel siempre busca colocarse en una posición de manipulación. Ay, yo te amo, hagamos esto, gordo. Cuando lo que está haciendo es manipulando. Mira, es que nuestros hijos necesitan. Es que fíjate que necesitamos comprender que Jezabel siempre va a basarse en circunstancias sexuales, circunstancias de manipulación, va a usar hechicería y va a buscar siempre mostrar tener la razón. Es horrible cuando alguien viene y te dice, te lo dije. Pero ese te lo dije normalmente viene de una Jezabel. No volteé a ver a nadie. ¿Alguien aquí? Te lo dije, pastor. Voy a tocar un punto muy delicado. Jezabel busca quitar y usurpar la autoridad, pero lo que se manifiesta espiritualmente es
que cuando es quitada la autoridad o es usurpada la cobertura del Señor, se quita. Sucede lo que dice en el libro de Samuel: y Icabod, es quitada la gloria y viene destrucción. Y un lugar sin protección de Dios es inminente una nube espesa de destrucción. Por eso aquella persona, no es que solo las mujeres sean Jezabel, es un espíritu que se mueve tanto en hombres como mujeres. Y ese espíritu jezabélico viene siempre a destruir, pero como consecuencia es devorada. ¿Alguien está aquí? Jezabel busca atacar a la cabeza del hogar. ¿Cómo? Y abro un paréntesis, no se me ofenda a nadie, pero aquellos hogares donde la mamá, donde la mujer es donde truenan los chicharrones, ahí hay tigre encerrado. No gato, ahí hay tigre encerrado. ¿Por qué? Porque cuando le quitan la autoridad al esposo, no hay cobertura de parte de Dios. Y Jezabel normalmente usa argumentos destructivos, controladores, manipuladores, también usa hechicerías, también usa celos, a manera de decir, de manera entre líneas: si no haces lo que yo digo, no hay esto para ti. Tengamos mucho cuidado, porque Jezabel no solamente viene con un deseo de seducción para llevarte a fornicación, sino que el espíritu jezabélico es un espíritu tan perverso, tan lleno de ocultismo, que no te das cuenta cuando entró a la casa. El espíritu jezabélico puede manifestarse en cualquier persona, hasta en un bebé. Pastor, chilla el niño y se detiene en la casa. Y estornuda la mamá. Jezabel está buscando robar, matar y destruir. En los tiempos de Elías, la Escritura me muestra algo muy revelador. Dice la Escritura que había 850 profetas. La palabra nos dice de Baal, de Satanás, pero solamente había un profeta de Dios, solo uno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínate cuál era la desviación doctrinal que había en ese tiempo. ¿Qué era lo que hacían esos profetas? Le decía a la gente lo que querían escuchar: te va a ir bien, tráete tu lana y te va a ir mejor, trae esto y te vas a sanar, viene tiempo de bendición, viene tiempo de no sé qué. Mientras que Elías le decía a la gente: cuidado porque hay sequía. ¿Ahí está aquí? Quiero que observes, en ese tiempo la gente buscaba que le dijeran lo que quería, y solamente había uno que les mostraba la Escritura, porque dice la palabra: y conoceréis la verdad. O sea que solamente en el entorno de Elías era libre y todo lo demás estaba preso. ¿No será que hay una gran similitud con estos días? Bueno, vamos más allá, hermano. Dame un momento. Sin café nadie puede hablar. Quiero que observemos algo. En los días de Elías se manifestaba el sincretismo. Diga conmigo: sincretismo. Esa palabra dominguera te la voy a explicar. Te voy a poner un ejemplo a manera de mostrarte el sincretismo. Había unos pastores que habían sido encomendados en una misión en Hawái. Y estos pastores, al momento de llegar ahí, pues conocieron las diferentes tribus que había, la diferente manifestación de creencias, y ciertamente como pastores empezaron a enseñar la palabra. Pero de repente la iglesia de donde ellos venían les mandaron una ayuda, les mandó a otro matrimonio de pastores.
Y llegaron ahí este matrimonio de pastores y se toparon con que la pastora nativa, llamémosle así, que estaba buscando evangelizar a todo Hawái, o bueno, una porción de la isla, traía una pulserita. Y de repente vieron esa pulserita en el curandero del pueblo, en la esposa del curandero, en los niños de los pastores, en gran parte de la congregación. Todos tenían la pulserita. Y el pastor que había sido enviado les dijo: ¿y eso qué significa? Y la pastora, vea conmigo, la pastora. La pastora le dice: es que tengo una buena relación con la esposa del médico. Obviamente el médico era un curandero, era un hechicero. Y tenían ellos la creencia de que si portaban esa pulserita, cuando hiciera erupción el volcán, nadie sería dañado. Tengo una pregunta: ¿dónde estaba la confianza? ¿En Dios o en la pulsera? La pulsera. Es decir, sincretismo. Diga conmigo, sincretismo. Mezclaban creencias. Por lo menos para mí, Dios es más grande que una pulsera. Para mí es más grande Dios que cualquier argumento humano. No sé para ti, pero Jezabel seduce al sincretismo para que a Dios le pongas una nueva costumbre, una nueva creencia, un nuevo entendimiento, pero es necesario que sepamos que o somos o no somos. ¿Alguien conmigo? También puedo observar que Jezabel, diga conmigo, Jezabel produce idolatría. Pero te voy a mostrar. Tú y yo ya no adoramos cuadros, ni estatuas, ni ninguna marinola de esas, ¿verdad? Pero Jezabel es especialista en seducir a la idolatría hacia las personas. Si usted idolatra a su esposo, a su esposa, a su pastor, a alguien, quiero anunciarle que está bajo ataque de Jezabel. Porque Jezabel lo que provoca es de que cuando tú adoras a una persona o tú le rindes cierta pleitesía a esa persona, Dios deja de ser el primer lugar para ti. Y entonces el creyente queda desprotegido y comenzamos a jugar, a apapachar el pecado. Y sacamos la santidad de Dios. ¿Alguien conmigo? Amén. Tenga mucho cuidado. Si usted tiene cierta inclinación, hay una cosa que es honra y hay otra cosa que es idolatría. Es una línea muy delgada. Tenga cuidado con quién usted honra y a quién usted idolatra. Amén. Amén. Algunas otras características del ataque de Jezabel es que se manifiesta como rebelión, como difamación, como murmuración, como seducción, como orgullo. Y esas herramientas las usa para destruir la casa de Dios. Ciertamente, Jezabel busca operar y destruir la casa de Dios porque el mundo ya está destruido. Nosotros como cuerpo de Cristo, vuelvo a insistir, tenemos que estar tan unidos como un solo hombre para poder ser esas atalayas y anunciar: ahí viene el lobo, ahí viene Jezabel, pastor, ahí viene la hechicería, pastor, ahí viene esto, pastor. Porque si nosotros no estamos unidos, Satanás va a venir a destruir. La Escritura nos dice: el avisado, diga conmigo, avisado, ve venir el mal y huye. Pero el medio bobo, el simple, ve venir el mal y es destruido. Tenemos que estar tan unidos, familia, que cuando veamos venir el ataque, así como platicamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Pastor, pasa esto, de aquello, igual. Y hubo un rompimiento en el Señor. ¿Ahí conmigo? Tenemos que estar tan unidos que veamos venir el ataque y lo podamos anunciar. ¿Por qué? Porque Jezabel también trae un apagón espiritual. Hemos estado conversando acerca de la frialdad, ¿te acuerdas? Acerca de los que se enfrían. ¿No será que estos días son como los de Elías? Y el apagón espiritual provoca
el temor. Y como siguiente consecuencia es que la gente huye. ¿Qué le pasó a Elías? Tuvo temor de Jezabel y huyó a la cueva. Jezabel es hechicera, familia, y aterroriza al pueblo de Dios. Por eso la semana pasada conversábamos, ¿alguien tiene miedo? ¿Alguien tiene temor? Y todos tuvieron, la gran mayoría, la disposición de decir, yo me siento así y así. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomar nuestras armas, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra de la palabra. Amén. Nosotros tenemos que estar tan unidos, familia, que en vez de encerrarnos en la cueva, saquemos nuestra armadura y le digamos al enemigo, huye de delante de nosotros. Amén. ¿Alguien está conmigo? Amén. La cueva, vuelvo a hablar de ella. Elías, cuando fue atemorizado, diga conmigo, atemorizado, él huyó a la cueva. Y podríamos pensar, ¿la cueva representa intimidad con Dios? No. En este caso no. En este caso representa terror, depresión, enfriamiento. Estamos juntos, es decir, la manipulación y la destrucción que traía Jezabel fue lo que buscó corromper el corazón del profeta. ¿Y cómo podemos corromper el corazón del profeta? El corazón del pastor, el corazón del padre de familia o de la madre de familia. Muy sencillo, imponiendo nuestra opinión, imponiendo nuestros sentimientos, imponiendo nuestra razón. El Señor hablaba dos ejemplos a mi corazón. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, porque yo estoy seguro, pero así bien seguro, que si usted supiera que está siendo influenciado por Jezabel, va a irse a autolibera. ¿A poco no? Rapidito, porque usted ya conoce guerra espiritual y va a irse a autolibera. Pero como es algo que no fácilmente detectamos, viene tan sutil que cuando alguien, sea hombre o mujer, empieza a influir en los demás bajo sus emociones y opiniones, trae dos consecuencias. La primera, como no tomaste en cuenta mi opinión, me siento incómodo. Segunda consecuencia, siento horrible de cómo me ven los demás, y tomo más importante cómo me ven los demás que cómo Dios me toma a mí en cuenta. Y por lo menos para mí, no te ofendas, me importa más la opinión de mi Dios. Amén. Tengamos en cuenta, sí somos un cuerpo, pero es necesario que identifiquemos de dónde viene la opinión, de dónde viene el sentimiento, de dónde viene la emoción, porque va a producir en el que está bajo ese ataque, ese me siento mal, me siento rechazado, me siento... ¿Estamos juntos? Siguiente punto. El fruto que genera Jezabel. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo nuestro entendimiento, es que nos brincamos tiempos de honra a Dios, tiempos de madurez en el Señor. Evitamos, como que queremos llegar antes a la meta. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos quieren llegar a la meta del Señor? Es un gran aprendizaje. No nos saltemos etapas. Permitamos que el Señor nos forme. En tu matrimonio, en tu ministerio, en tu escuela. Todo lo que inicias, termínalo. Porque es el llamado en el cual el Señor ha puesto en tus manos. Concluyamos etapas. No nos brinquemos nada. ¿Alguien conmigo? Hago un pequeño resumen. Jezabel no solamente usurpa y manipula la autoridad de la iglesia o la autoridad en casa, sino que se disfraza de amor, se disfraza de comprensión, se disfraza de apoyo a manera de corromper los diseños de Dios.
Y te puedes topar con alguien que te diga, ay, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, no pasa nada. Cuando realmente lo que busca hacer es gobernarte. Algo que yo observaba en la Escritura: Jezabel no se casó con Acab por amor. Jezabel se casó con Acab para ensanchar su poderío. Jezabel, mis amados, retomo un poco, produce enfriamiento, produce apostasía. Y estas dos mezcladas en un creyente los lleva a la desilusión en su corazón. Y cuando un creyente está desilusionado, le pasa lo que a Elías: viene el temor y luego se va al aislamiento. Jezabel siembra desaliento. Es decir, si tú como creyente en Jesucristo de repente has sentidote con tu ánimo agotado y no puedes orar, no puedes alabar, no puedes servir con ese espíritu fervoroso, es porque Jezabel está influenciándote para que te aísles y salgas de la presencia. Jezabel busca de cualquier manera apagarte espiritualmente y va a ponerle jeta al pastor para que tú te sientas ofendido. Les preguntaría alguno de jeta, pero no, ¿verdad? Jezabel, mis amados, y esto es algo muy importante, siempre, diga conmigo, siempre te va a recordar tu pecado antiguo. ¿Alguien está aquí? Vuelvo a repetir: Jezabel siempre te va a recordar tu pecado antiguo. ¿Por qué? Porque la culpa es como una serpiente pitón que te comienza a envolver y te llega a asfixiar tanto que el aliento del Espíritu Santo se marcha y tú quedas pulverizado bajo pitón. Y quiero abrir un paréntesis: cualquiera que sea tu pecado y ya lo entregaste a los pies del Señor, por difícil que sea, por vergonzoso que sea, no le creas a tu culpa, créele a las llagas de Cristo. Satanás siempre, juntamente con sus secuaces, te va a recordar de dónde te sacó el Señor o el pecado que habitualmente has tenido. Pero si tú has confiado en que tu Redentor vive, Él ya te limpió, Él ya te santificó y Él te ve limpio. No permitas que la culpa te asfixie. No permitas que Jezabel cumpla su propósito, sino deja que el Señor te liberte, porque a libertad has sido llamado. Sin embargo, creo que a Elías no le habían predicado esto. Y a Elías cayó delante del terror de Jezabel, porque no había uno que orara por Elías. Me hubiera sentido animado que alguien me hubiera dicho: pastor, lloro por usted. Y también lloro. Lloro y lloro. Elías, al no tener una defensa, Jezabel lo lleva a salir de ser ese intercesor a la nación con el propósito de que Jezabel pudiera atacar libremente para destruir a todo Israel, para someter a todo lo que había a su alcance. Y quiero mostrarte algo. Sé que te has dado cuenta, pero la iglesia ha estado bajo ataque. Y si tú te has sentido oprimido, si te has sentido atacado, como que no te calienta el sol, yo te pregunto, ¿cómo estaré yo? Porque Satanás viene a agarrar a la cabeza a batazos. Como que juega la piñata con el pastor, ¿verdad? Por eso yo estoy haciendo cuerpo. Satanás está buscando atacar con hechicerías, con temor, con enfriamiento, con distracciones, con estupor, con división. Por eso insisto, este es el tiempo en el que mayor unidad
tiene que haber en el cuerpo de Cristo. ¿Entendiste cuando dije estupor? Pregunta, ¿quién no sabe qué es estupor? Levántame la mano. Muy bien. Estupor, bien fácil, porque es necesario que lo tengamos bien. Así como Satanás viene a generar enfriamiento en la gente que pierde el interés, el estupor se manifiesta de muchas maneras. Cuando uno que otro está en la prédica, está jugando fútbol. Perdón. Se manifiesta con sueño, también con distracción. Si pasa una mosca y parece que la mosca te predica más padre que el pastor. El estupor también es: estás leyendo la escritura y no entiendes nada. Estás orando: Señor, por favor, bendíceme para pagar el gas, y el gas no lo he pagado, el teléfono tampoco, la escuela menos, y te desconectaste. Estás bajo el ataque del espíritu de estupor. ¿Quedó claro lo que es el estupor? Y hemos pasado todos por esos ataques. Sin embargo, quiero que comprendamos y que lo guardes en las tablas de tu corazón. Y si lo puedes anotar mejor, y coloca ahí una nota: tengo que orar por mi pastor, tengo que orar por mis hermanos, tengo que orar por el cuerpo de Cristo, tengo que orar por mi familia, tengo que levantarme como intercesor, porque los tiempos son difíciles. ¿Cuento con ustedes? Jezabel metió el paganismo a la iglesia. ¿Qué es esto? El mundo lo metió a la iglesia. Y hay muchas iglesias donde lamentablemente, mis amados, hubo algo que me quebró, me dolió, Estaban en una reunión de jóvenes en cierto lugar y estaba observando la reunión, música del mundial. Mira, o somos o no somos. Jezabel mete el paganismo a la casa del Señor, y como no hay un Elías que estorbe, se contamina todo. El ataque es continuo a la cabeza, siempre. Seas padre de familia, seas una persona puesta en autoridad, el ataque viene a la cabeza. Sin embargo, yo observo que el Señor nuestro Dios siempre defendió su iglesia, y hoy está dispuesto a defender a la cabeza del hogar, a la cabeza delegada en la casa del Señor, a cada uno de nosotros. Porque mire esta promesa, Salmos capítulo 121. Vamos a leer del 2 al 5 y luego del 7 al 8. Este se ha vuelto uno de mis salmos favoritos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda al lugar en donde habita su gloria. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién le puede dar palmas al Señor? Los días de Elías son un reflejo de guerra espiritual, pero no solamente de guerra espiritual, sino de la gran manifestación del poder de Dios. No podemos descuidar, mis amados, ni pasar por alto las maquinaciones de Satanás, sino que tenemos que estar unidos a través de la sangre del Cordero, siendo solo uno, teniendo el mismo sentir, la misma visión, sabiendo que Dios nos unió con un propósito. No podemos darnos el lujo de darnos vacaciones de cristianos.
Porque por ahí alguien me decía, pastor, si me voy de vacaciones me tengo que llevar la Biblia. Ahí te lo dejo, ¿verdad? Mis amados, muchos nos hemos acostumbrado a la tribulación. Muchos. Pero no tienes que dejar pasar por alto que tanto la tribulación que quizás estés viviendo, más la manifestación del aumento de la maldad, más el ataque a la cabeza, nos está anunciando la venida del Señor. Los días de Elías no solamente se manifestaron en ese tiempo, en los días de Jesús se manifestó, dice la Escritura, y vendrá Elías, refiriéndose a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, curiosamente, también representa a la iglesia. Dice la Escritura que Juan el Bautista le preparó camino al Señor, porque era inminente la manifestación de su ministerio. Nos toca a ti y a mí preparar el tiempo del rapto. No podemos darnos el lujo de sentarnos, cruzarnos de brazos y permitir que uno y otro pase. Tenemos que preparar la iglesia como una esposa sin mancha y sin arruga, perfecta y dispuesta para el Señor.